Dios, la omnisciencia de Dios. Sí, pero vamos a orar primero para empezar el estudio ya formal. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, porque nos permites reunirnos aquí, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Señor, pedimos que tu presencia venga aquí, Señor, que hable a nuestros corazones, que desnude nuestro corazón, Señor, que nos haga conocerte más, Señor, aprender más de ti, Señor, que eres un Dios santo, Señor, pero que eres un Dios lleno de amor y misericordia, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento a tu palabra, abre nuestro entendimiento, nuestro espíritu a ti, Señor, que podamos, Señor, no solo adquirir conocimiento, sino aplicarlo, vivirlo, experimentarlo, Señor, porque tú eres un Dios que podemos vivirlo, Señor, que podemos experimentarlo, que podemos conocerlo, que podemos, Señor, cada día caminar con Él como caminamos con una persona, que tú no eres un viento, que tú no eres, Señor, algo simulado, sino eres totalmente real, más real que nosotros mismos, porque tú nos creaste, Señor. Permítenos andar contigo, permítenos conocerte, Señor, y permítenos conocer este atributo tuyo, la omnisciencia tuya, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, permite que pongamos atención, Señor, a tu palabra, Señor, y que tú tomes control de todo el entorno, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, sea exaltado, Señor, y que tú siembres en nuestro corazón una semilla que dé fruto al 100, al 60 y al 70 por uno, Señor, para la gloria de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos y amigos que vinieron. Gracias, Señor, gracias por los que aún están por venir. Señor, gracias, y los que no pudieron venir también te lo agradecemos, Señor, y pedimos tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, pues estamos aquí, la omnisciencia de Dios. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Omnisciencia se define como conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios, pone el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Atributo exclusivo de Dios. Luis Berkhoff, que es un teólogo, ¿verdad?, de años atrás, define la omnisciencia de Dios así: aquella perfección divina por medio de la cual Él, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Dios no se tiene que esforzar para adquirir conocimiento, Dios ya conoce todo. Es lo que quiere decir Berkhoff aquí. Un acto sencillísimo y eterno. ¿Por qué sencillísimo? Porque nosotros para conocer algo a veces tenemos que echar a andar nuestro cerebro, ¿no? y meterle. Dios ya conoce todo eso. Dios no adquiere nuevo conocimiento, Dios ya conoce las cosas. Para Él no le cuesta trabajo conocer algo, Él ya las conoce. Y dice, y eterno. ¿Por qué y eterno? Porque Él conoce todo desde la eternidad y hasta la eternidad. Como les decía hace un rato, para nosotros hay factor tiempo. Para nosotros podemos definir el tiempo pasado, presente, futuro. Para Dios eso no existe. Para Dios no hay tiempo. El tiempo es algo de nosotros. Para Dios el tiempo no existe. ¿Sí? Alfred Wilson Tozer, que es un comentarista que me gusta mucho, de los años 1900, por ahí, y creo que es la mejor definición acerca del conocimiento de Dios. En su libro El conocimiento del Dios Santo, que se lo recomiendo también, ¿verdad?, nos dice: Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todo enigma
todo sentido, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, movimiento, espacio, tiempo, vida, muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. Porque Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él no conoce alguna cosa mejor que otra, sino que las conoce a todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se siente intrigado tocante a alguna cosa, ni busca información o hace preguntas, excepto cuando está tratando de traer a los hombres hacia Él. ¿Se acuerdan lo que les dije aquella vez? Que a veces Dios tiene que hablarnos en un lenguaje hacia nosotros para que podamos entenderlo. Y por eso a veces vamos a encontrar frases donde Dios así como que se extraña del comportamiento. No porque Dios se extrañe, porque Él ya lo sabe, sino para que nosotros podamos comprender y entender y conocerlo así más a Él. Dios tiene que bajarse a nuestro lenguaje para que podamos entenderlo y comprenderlo. Y Dios lo hace a través de la Escritura, ¿verdad? Entonces Dios conoce absolutamente todo. ¿Qué está pasando ahorita en la millonésima estrella que está a 3 trillones de años luz? Dios lo sabe. Y cuando veamos también la omnipresencia de Dios, vamos a ver las maravillas, ¿verdad? Dios dice que Dios mide el universo con la palma de su mano. Entonces imagínense, pero ahí Dios nos está hablando en lo que les decía, en términos humanos, para que podamos entender, para que podamos comprender. Si Dios nos hablara en sus términos, pues yo creo que en lugar de iglesia sería manicomio, ¿verdad? Estaríamos todos así como que cuando los matemáticos se meten mucho a la matemática, no sé si han visto, y terminan todos locos. Bueno, pues así sucedería si Dios nos hablara en su lenguaje, ¿verdad? Estaríamos como que no entiendo, no capto, ¿no? ¿Verdad? Entonces Dios tiene que bajarse a nuestro lenguaje, hablarnos como nosotros, para que podamos entender. De ciencia, ¿no? No entendería nada, no entiende nada de lo que estamos hablando. Pues. Sí. Pues yo le dijera a mi hija, ¿te sabes cuál es la división de 5 más 4? Porque da. Entonces la niña diría, ¿what? ¿No? Me responde en inglés, ¿what? Bueno, así sería si Dios nos hablara en lo que es Él y nos explicara todo el concepto de lo que es Él, no cabría en nuestra mente. Y para no dañarnos, Dios se baja nuestro lenguaje y nos habla conforme a lo que es. Por eso nosotros vamos a ver en algunos versículos, ¿verdad?, que Dios dice que Moisés vio las espaldas de Dios. ¿Dios tiene espalda? ¿Dios tiene espalda? Pues supone que ese es un espíritu, ¿no? Exacto, Dios no tiene espalda. Dios es espíritu. Y por eso es infinito. Dios es infinito, dice la Biblia. Por eso dice cuando le dice a Salomón, ¿verdad?, que le van a construir casa, dice, si los cielos de los cielos no me pueden contener, tú no quieres construir una casa donde yo entre. Entonces, para que captemos el sentido. O sea, Dios no es que tenga un cuerpo, Dios es espíritu. Por eso Jesús dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso Dios se baja a nuestro lenguaje. Y por eso Dios dice que tiene manos, que tiene, ¿verdad?, que lo ven con rostro, como anciano de días, que simboliza su sabiduría. La ancianidad significa la sabiduría. Dios se muestra así para que podamos entender lo sabio que Él es, ¿no? Cuando Daniel, ¿verdad?, en la visión que tiene, Daniel que dice, vi a un anciano de días, ¿verdad?, sentado en su trono, ¿verdad? Está hablando de la omnisciencia de Dios, está hablando del conocimiento de Dios. Después vamos a ir viendo, y les voy a dar un pequeño adelanto, muchas de las cosas, de las visiones que vieron los profetas en el Antiguo Testamento. Ojo, ninguno de ellos vio al Padre. Nadie en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ha visto al Padre. ¿A quién vieron entonces en el Antiguo Testamento? ¿Con quién platicaba? Porque la palabra de Dios dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Con su espíritu, ¿no?
con Jesús. Con Jesús. Y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Con Jesús. Cuando Isaías ve, dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿verdad? Y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién estaba viendo? Jesús. Jesús mismo lo declara en los evangelios. Dice, Isaías vio mi gloria. Entonces, en el Antiguo Testamento, por eso les digo que el Antiguo Testamento, de lo que estamos hablando ese día con Víctor, apunta todo hacia Cristo. Es Cristo revelándose de una manera parcial, y en el Nuevo Testamento es Cristo revelándose en su totalidad, ¿verdad? Jesús mismo dijo, el Padre nadie le ha visto. De ahí parto para decirles que, ¿verdad? Esa parte, ténganla en cuenta porque de repente ahí nos podemos marear. Vamos a ocupar la Biblia para ver si me buscan, 1 de Samuel capítulo 2, verso 3. Aquí traigo una, si necesitan alguien, aquí traigo. Primera de Samuel está al principio debe traer un índice. Padre, ayúdale. ¿Sí trae un índice? Sí, trae. Ahí. Primera de Samuel está en como el 7º o 8º libro. ¿Ya? Ajá. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 3. ¿Leo? Sí, por favor. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. Fíjense, ¿el Dios de qué? De todo saber. De todo saber. Es Dios. Dice aquí, ¿verdad? El profeta Samuel, no multipliquen sus palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Oh, hermanos, necesitamos nosotros ver esto, analizarlo, para quitar cualquier palabra arrogante de nuestra boca. Porque el único que tiene todo el saber es Dios. Él es el Dios omnisciente, y a Él le toca pesar las acciones. Job capítulo 12, verso 13. Job capítulo 12, verso 13. 661. Job está... ¿Ya? ¿Sí? Job. 600 y 661. ¿Dónde estás ahí? Job 12, capítulo 12, verso 13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Acordamos, bueno, aquí no lo traigo, pero acordamos que en Proverbios también que dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Entonces, ¿por qué? Porque es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, porque con Dios está la sabiduría. Y si nosotros hay temor de Dios en nuestro corazón, el temor no significa miedo, sino un respeto, una reverencia hacia Él. Y cuando nosotros tenemos ese temor, esa reverencia, ¿verdad? Pues si con Dios está la sabiduría, está el consejo y está la inteligencia, nosotros vamos a recibir esa parte de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a ser aconsejados a través de Dios, a través de su Espíritu y su palabra en nuestras vidas, y vamos a ser sabios, ¿sí? Salmo capítulo 147, Salmo está después de Job, despuésito de Job está Salmo. Job tiene como 40 capítulos y después está Salmo. Salmo, ¿verdad? Sí. ¿Salmo qué? 147, verso 4 y 5.
Señor, Salmos 147. ¿147? ¿No he pedido nada? 435. Quiero un café. Sí. ¿Qué cosa? Yo lo de siempre, mi café doble con crema. Con crema. Yo te encargo un capuchino frío. Frío, no frappé, natural. Claro. Un capuchino no muerde, ya se No tiene mucho. Tengo una pequeña introducción para ellos, de lo que hemos visto. El capuchino frío que lo pidió en el por favor. ¿Ya pidieron ustedes? Un té de Brasil, por favor. Sí, de botella. Sí. Gracias. Gracias. Entonces, Salmo 147. 4-5, ese no se ha leído, ¿no? no. Salmo 147, versos 4 y 5. Bueno, a ver, con micrófono. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Ay, hasta ahí, ¿verdad? Sí, ¿está bien? Entonces, dice que él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. ¿Cuántas estrellas hay en la galaxia? Millones. Y todas ellas Dios conoce su nombre. Todas ellas, por eso dice al final del salmista, y su conocimiento es infinito. No tiene límite el conocimiento de Dios. Dios tiene un conocimiento infinito, que va más allá, ¿verdad? Que no tiene fin. Dice, imagínense un Dios que tiene ese conocimiento infinito, un Dios que puede retener todo, crea algo y sabe cómo se llama, y sabe desde antes de crearlo. Es más, sabe nuestro nombre desde antes de la fundación del mundo. Él conoce nuestro nombre. Él conoció todo lo que íbamos a hacer, cada pecado que íbamos a cometer, cada falla, cada error, cada metida de pata. Él la conoció desde antes, ¿sí? Y aún así tuvo misericordia de nosotros. Dios, su conocimiento no solo parte en conocer las cosas que hay, sino con su conocimiento parte de conocer todo lo que habíamos en un principio, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿sí? ¿Qué le va a acontecer a la estrella Mongómona que queda ya 4 millones de años luz en 2 millones de años? Él lo sabe, él lo conoce perfectamente. Es más, él sabe qué va a pasar con nosotros al minuto siguiente, a la hora siguiente, dentro de 10 años, 15 años. Él conoce perfectamente cada uno de nosotros y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, Hechos 15, 18, Hechos está en el Nuevo Testamento. Si quieres.
Sí. Ahí está. ¿En cuál estás ahí? Si quieres, pásame. Hechos 15. 15, 18. Hechos 15, 18. 15, 18. ¿Nada más 15, 18 solito? Sí, 15, 18 solito. 18. 15, 15, sigue. No, te pasaste, ¿verdad? Ah, ya. 15, 18. ¿Ya están en 15, 18? Sí. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. ¿Desde cuándo hace el Señor conocer? Desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. O sea, para el Señor el futuro, le repito, para nosotros el futuro es incierto. No sabemos qué va a acontecer. Para Dios, ya no. Dios ya sabe qué va a acontecer en el futuro. Para Dios no hay nada imprevisto. Para Dios no hay nada de que, ay, ya hizo esto mi hijo y eso no lo tenía previsto, ¿verdad? No le sorprende nada. No le sorprende. Así es. Ya sabía que íbamos a cometer esta tontería o esta certeza, ¿no? Así es. Ya él ya lo tenía previsto, ya. Nada le agarra por sorpresa. Él anuncia todas las cosas desde tiempos antiguos, ¿verdad? Él anunció la venida del Mesías desde tiempos antiguos. La venida de Jesucristo a morir por nosotros. Isaías, que se cree que es el evangelio más antiguo, ¿verdad? Así lo nombran los teólogos, el evangelio más antiguo, Isaías. ¿Por qué? Porque ahí habla de lo que iba a pasar Cristo en la cruz del Calvario. Porque ahí habla cómo iban a maltratarlo, cómo iban a molerlo, ¿verdad? Y lo más fuerte, cómo su mismo Padre lo iba a quebrantar por amor a nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí es verdad en Hechos que dice que nos hace conocer todo, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 20, casi está hasta el final. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 20. Sí. Capítulo 3, verso 20. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 20. Y nada más el 20. Sí, nada más. 3:20. ¿Ya? Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Y lo declara el apóstol Juan, que Dios sabe todas las cosas. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10, por favor. El café y con todo. ¿Isaías qué? Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. 46. Verso 9 y 10. 46. Capítulo 46, verso 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Te digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí traje una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, que habla en un lenguaje un poco más actual, y dice, recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí.
Yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. Pero ¿qué dice? Yo anuncio el fin desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio Dios ya conoce el fin de todas las cosas. Desde que nacemos, Dios ya, desde antes, perdón, de que nazcamos, desde mucho antes, Dios ya conoce el principio y el fin de nosotros. Dios ya conoce cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones. Dios ya conoce, ¿verdad?, nuestro carácter, nuestra voluntad. Él no nos dio, Él no lo hizo, Él no lo formó. Entonces Dios ya conoce todo eso. Dios ya conoce que ante cierta situación voy a actuar como un niño, que ante otra situación voy a actuar como un ogro, ¿verdad? Dios ya conoce todo eso y sabe nuestras reacciones, ¿verdad? Por eso Dios dice, yo anuncio el fin desde el principio. Por eso tenemos que, esta palabra que tienen en sus manos, es una palabra no solo que habla de un pasado, que nos está hablando de un presente y de un futuro, es cierto de Dios, que nos está anunciando la realidad de las cosas que han de suceder. Amén. Y yo digo, mis planes se realizarán y yo haré todo lo que me propongo. Aunque no querramos. Aunque no querramos. No nos ando siguiendo. Dios conoce tanto de nosotros, tanto, que sabe exactamente lo que necesitamos para venir a Él. Sabe exactamente lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a reaccionar para venir a Él? Dios sabe. Dios sabe la necesidad de cada corazón y Dios obra ahí de una manera especial. Yo anuncio, dice, el fin desde el principio. Por eso las profecías que están en la Biblia ha sido el único libro profético que no ha fallado. Todos los demás libros proféticos han fallado. Sí, gracias. Perdónenme, pero si buscan ahí, Primera de Edgar, capítulo 4. Sin café es imposible agradar a Dios. Gracias. Ahora, ¿ustedes creen que haya algo que impida que Dios pueda conocer algo? ¿No? ¿Ustedes creen que hay un ser o pecado o algo que impida que Dios conozca? No creo. Vamos a leer, ahora sí, este sí va a estar largo. El Salmo 139, al Salmo 119, no salimos de aquí como hasta las 11 de la noche. Los salmos Antiguo Testamento. El Salmo está como a la mitad de la Biblia, más o menos. Aquí está el Salmo 139. Salmo 139. Del 1 hasta el 17, por favor. Salmo 139, del 1 hasta el 17, por favor. Es un salmo que habla totalmente de la omnisciencia de Dios. Del versículo 1 al 17. ¿Empezamos? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me enviará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Fíjense, el salmista, ¿verdad? Yo le llamo el salmo de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, ¿no? Ya cuando veamos la omnipresencia lo vamos a volver a citar, pero el salmo de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios, porque dice, aún no sabe la palabra y tú ya la conoces. Aún estamos todavía ni pensando lo que vamos a decir, Dios ya sabe lo que vamos a decir, ¿sí? Eso es lo maravilloso de Dios, dice. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso. Ver a un Dios que conoce todo, que sabe todo de mí, que me conoce más que yo mismo. Me conoce más que yo mismo. Él sabe mi caminar, mi levantar, mi andar, mi hablar, mucho antes de lo que yo lo realice. ¿Sí? Y lo más fantástico dice, mi embrión vieron, ¿qué? Tus ojos. Y fíjense lo que sigue. Y en tu libro. ¿Ustedes creen que haya libros en el cielo? ¿Ustedes creen que haya libros en los cielos? Que Dios tiene una biblioteca allá arriba. Pues yo creo que no, yo creo que se trata de la inteligencia, ¿no? Amén. O sea, de la inteligencia, o sea, por eso pone palabras que podamos entender. Entonces nosotros entendemos un libro como que hay sabiduría, como que hay conocimiento, y esa es su mente. Así un es. libro. Dios plasmando en términos humanos lo que es su conocimiento, ¿verdad? Y Él dice, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas. ¿Qué sigue, hermano? ¿Qué sigue después de eso el salmista? En el versículo 16 dice, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, todo lo que existe ya estaba. Ya estaba. Todo lo que ha pasado, todo ya estaba en el libro de Dios mucho antes de que existiera. Ya estaba que se iba a levantar un hombre llamado Hitler, ya estaba en el libro de Dios. Ya estaba. Ya estaba, ¿verdad? Que iba a haber un hombre como Napoleón, ya estaba que se iba a levantar, ¿verdad? Nación contra naciones, ya estaba que se iban a levantar gente poderosa que iba a oprimir al necesitado, ya estaba. Dice, sin faltar una de ellas. O sea, ni una coma en el libro de Dios, que estamos hablando de la mente de Dios, ni una coma de lo que Dios ya ha determinado, ¿verdad? Cómo va a plantearse en la humanidad y todo eso. Nada faltará de lo que Dios ha dicho que se va a hacer. Dios ya tiene contemplado todo lo que va a suceder y va a pasar. Por eso nosotros podemos leer el Apocalipsis y podemos confiar que el Apocalipsis
Es un libro real, no ficticio, no de que el apóstol Juan comió hongos alucinógenos y de repente empezó a alucinar, ¿verdad? No, Dios le reveló lo que vendría después. Y en base a lo que nosotros estamos viendo de la omnisciencia de Dios que dice el salmista, y no va a faltar ni una palabra, ni siquiera una palabra que no se cumpla. Entonces el Apocalipsis se tiene que cumplir. Dios a través del Apocalipsis nos está revelando lo que Él ya conoce del futuro. No todo, porque todavía no nos conoce qué va a pasar en la eternidad, ¿verdad? Pero nos está hablando en el Apocalipsis lo que va a suceder pronto. Porque Dios ya conoce todo. Y como no va a faltar nada, eso se va a cumplir, como se ha venido cumpliendo todas las profecías, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vean, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, ¿verdad? Expresando ahí el salmista precisamente lo que les decía, no alcanzo a comprender. Y en versículos anteriores que dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no entiendo. No entiendo a un Dios, porque mi mente no lo concibe, a un Dios que conoce todo desde el pasado hasta el infinito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a estar viviendo dentro de 50,000 millones de años? Dios lo conoce ya. Dios no conoce hasta un tiempo determinado. Dios conoce desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, su conocimiento no tiene fin. Por eso es lo que decía el salmista, su conocimiento es infinito. No tiene un límite. Entonces, vean un Dios que controla el tiempo. Dios no lo controla el tiempo. Por eso les decía, para Dios el tiempo no existe. Él controla el tiempo. Él controla el tiempo. Por eso para Dios no fue difícil. Bueno, pero ya me voy a meter con la omnipotencia, pero mejor vamos a seguir con el tema de la omnisciencia. Si no, les voy a meter uno y otro tema. Entonces Dios conoce todas las cosas. Dios conoce quién va a ganar la próxima elección. Por lo tanto, no hagamos corajes. Por favor, gane quien gane, Dios ya lo conocía. ¿Ok? Y el mundial que nos iban a quitar en los 5 últimos minutos del pase, también ya lo sabía. Sí, sabía que nos iban a hacer trampa. Yo ya lo sabía. No nos enojemos. Y podemos hacernos, o no les han sido la pregunta, bueno, y si Dios sabía todo esto, ¿por qué no ha intervenido más para detener la maldad? ¿Por qué no ha detenido para detener más las guerras? ¿Por qué no ha intervenido para detener la pobreza? ¿Por qué no ha intervenido para detener los homicidios, los femicidios y todas esas cosas? Yo, por ejemplo, le he preguntado, ¿no? Sí. ¿Por qué a través de los... ¿Por qué cada persona en casa? Bueno, un día pregunté por qué los primos vengo conocían a los padres. Yo le preguntaba, me dieron una palabra que son los que se van a contratar en la mañana, en la tarde, dieron un denario. Pero yo le decía, Señor, si tú conoces desde que me iban a hacer, y que viste lo que te iban a hacer, sabías, podían terminar, y yo decía, ¿por qué no la ves conmigo? ¿Por qué no me hiciste diferente antes de los años? O sea, ¿por qué? Si hay gente de chiquito, jóvenes, que conoces, ¿por qué no tienes que pasar por esto? ¿Y por qué no te dijiste algo de los 40? O sea, ¿por qué no llegar a ese nivel? Me dijeron esa parte, me dijeron 2 veces, 2 ocasiones, me la dijeron 2 ocasiones. Y digo, bueno, también ayuda, solamente usted sabe. Pero
yo sí le he preguntado, no sé ustedes, pero yo sí le he preguntado, Señor, ¿por qué hasta esta fecha yo nací en el colegio de monjas, y fui religioso, sin vida de desastre, pero ¿por qué son tan de repente volvemos a que viva y ya se están topando por la página? Tenemos antes, son todos jóvenes, 16, 15, estos muchachos que vaya, dan la palabra de Por eso precisamente, conocer a Dios en su omnisciencia. Él sabe el tiempo exacto, Él sabe el momento exacto, Él sabe por qué en este momento. O sea, para nosotros decir, bueno, es que para mí hubiera sido mejor en este tiempo. Pero Dios dice, yo creo que Dios nos diría, créeme que no hubiera sido lo mejor que me conocieras. Dios tiene un tiempo exacto para nosotros, para que le conozcamos, ¿verdad? Y no quiero ahorita utilizar una palabra, pero Dios para los que llaman tiene un tiempo exacto. Él tiene un tiempo exacto para llamar. Como tuvo un tiempo exacto para ir con Mateo, y estando Mateo en la casa, ahí recabando los impuestos, ¿verdad?, de Roma y todo, y le dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo dice que dejó todo y lo sigue. Era el momento exacto para Mateo. Para Juan, para Pedro, ¿verdad?, echando las redes, teniendo las barcas de su propio padre, porque las barcas eran de los padres de Jacob y Juan, ¿verdad? Juan y Jacob se podrían decir que eran empresarios. Entonces, les dice Jesús, síganme, y dice que dejan todo, y le siguen. Era el momento exacto para él. Era el momento que Dios tenía determinado para eso. Yo me he hecho una pregunta quizá un poco más, no quiero sonar así, pero más fuerte. Oye, ¿por qué? ¿Por qué a mí y no a otro que está allá afuera, que son mejores que yo? Créanme que yo a veces veo gente allá que digo, ay, se portan hasta mejor que yo. Y no les ha dado esa oportunidad de conocerlo, ¿no? Y no les ha dado esa oportunidad de conocerlo. Entonces, es difícil entender a Dios. Decía Carlos Spurgeon, un predicador de los años 1800, decía, qué bueno que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, porque si me hubiera conocido actualmente, yo pienso que no me hubiera escogido. Entonces, esa es una realidad. Dios en su omnisciencia, ¿verdad?, nos llama en un momento determinado, conociendo aún lo tremendo que somos. Dios nos llama y nos da la oportunidad de salvarnos y nos hace el llamamiento. Vamos a ir viéndolo, ¿verdad? Fíjense aquí, Dios en su omnisciencia conoce algo que nosotros no conocemos, que es de nosotros mismos. Hay algo en nosotros mismos que nosotros mismos no lo conocemos, y eso se llama corazón. Nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Nuestro corazón nos hace cambiar y variar de sentimientos y de emociones. No lo conocemos, ¿verdad? De repente, yo no sé si han oído ustedes, pero de repente agarran a un cuate por homicida y dicen, es que en serio, yo no quería matarlo y de repente me salió y lo maté. ¿Por qué? Su corazón. Así es. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo. Y el mismo Jeremías lo dice, solo tú, Señor. Solo Dios conoce en verdad nuestro corazón. Jesús dijo, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las orgías, de dentro de nuestro corazón. Porque desde que nosotros caímos, nos corrompimos totalmente, que nuestro corazón se volvió perverso y nos engaña y nos domina y nos controla. No lo conocemos, pero Dios sí conoce nuestro corazón. Veamos qué dice Jeremías 17, 9 y 10, por favor. Jeremías 17, 9 y 10. Capítulo 17, versos 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10.
tengo anotado. ¿Sí? Vale, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sí. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová, yo, Jehová, yo conozco tu corazón, yo sé cómo eres realmente, yo sé lo que tú no sabes de ti, yo escudriño tu mente, yo pruebo tu corazón, dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce la realidad que hay en nuestro corazón, pero es una excelente oración que podemos hacer, es como la que hacía el salmista. Pruébame, Señor, y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, yo no conozco mi corazón, pero tú sí lo conoces. Entonces, Señor, guíame a ese camino verdadero, a ese camino real. Fíjense cómo Dios conoce el corazón. Jeremías capítulo 3, verso 10. 3, verso 10. Verso 10. ¿Están? ¿Están? ¿No? Dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Fíjense aquí, para entender esto necesitamos entender lo que estaba pasando. Aquí cuando Jeremías está hablando, está en el tiempo de Josías. Josías fue un rey de Israel que siguió a Dios con todo su corazón. La Biblia dice que no hubo que no hubo antes ni después otro rey como Josías que buscara a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Josías vio lo terrible que había hecho Israel. Dice que hasta cuando leyeron la ley delante de él, de Dios, porque la desconocían, estaba perdida la ley, y cuando la encontraron en el templo, ¿verdad? Porque Josías lo mandó a remodelar el templo, y la encuentran, la leen delante de él, dicen que él rasga sus vestiduras delante de Dios, ¿verdad? Y se meten en ayuno, en silicio, por causa de lo que vio en la ley de Dios, que vio que Dios no iba a detener su castigo, que Israel había pecado terriblemente y que vendría un castigo severo. Entonces dice que él se rompe sus vestiduras y se propone a buscar a Dios mucho más de lo que lo había buscado. Entonces Josías se mete en una reforma religiosa en Israel tremenda, destruye los altares, ¿verdad?, paganos, destruye las adoraciones falsas, vuelve el culto totalmente hacia Dios como nunca se había hecho, ¿verdad? Y aparentemente Israel se volvió a Dios. Israel empezaba a buscar, a hacer las fiestas, ¿verdad?, durante el reinado de Josías, ¿verdad?, a seguir la ley al pie de la letra. Había podemos decirlo, avivamiento espiritual en Israel, pero oh, sorpresa, era fingido. A los ojos del hombre era un avivamiento real, a los ojos de Dios están fingiendo. Pero era fingido ellos, sí, los israelitas. Pero Josías no. Josías lo hacía de corazón. Así es. Okay. A tal grado que Dios lo tuvo que quitar a Josías para que pudiera aplicar su castigo sobre Israel. A él lo sacó para no hacerle daño. Sí. Wow. Él iba a haber una guerra entre Egipto y Siria. Venía el rey de Egipto contra Siria, ¿verdad? Y Josías se intermete en la batalla. Dice que una flecha lo alcanza y lo mata. Pues era algo que ya estaba determinado por Dios, porque tenía que quitarlo del medio para poder aplicarle el castigo de Dios. Entonces son cuestiones que, hermanos, pero aparentemente para los ojos de la gente, ¡ay, qué avivamiento espiritual hay en Israel! No, era algo fingido, porque cuando Josías muere, Israel inmediatamente se vuelve otra vez a los ídolos, se vuelve a lo pagano. Que entonces aquí Dios estaba hablando de la realidad del corazón que había. Dice, ¿creen que me están engañando? ¿Creen que ante mí me pueden engañar? Yo conozco la realidad de su corazón y sé que todo es fingido, dice Dios ahí. Entonces, ante Dios no podemos engañarlo.
Ante Dios no podemos venir y decirle, Dios, yo te alabo y eres lo máximo en mi vida. Dios dice, yo sé lo que estás pensando realmente en tu corazón. Yo no soy la prioridad en tu vida. Entonces Dios sabe la realidad de nuestro corazón. No podemos engañarlo porque Él conoce todo. Hechos capítulo 1, verso 24, por favor. Hechos está en el nuevo, en el viejo. En el nuevo. Está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. 7:94. Sí, por ahí está. ¿Hechos qué? No, Hechos capítulo 1, verso 24. Sí, Hechos 1, verso 24. 24. Dice, y orando, 24. ¿estás? ¿Ya están? Ya. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Okay? Esta oración, su contexto es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Era parte de los 12 discípulos. Cuando él engaña a Jesús, ¿verdad? Y va y se ahorca, queda una vacante entre los 12. Tiene que haber alguien que lo ocupe. Buscando y, ¿verdad?, hallan a 2 personas que cumplieran los requisitos, que eran haber andado con Jesús durante esos 3 años, haber escuchado, haberle estado cerca de él y todo. Hay 2. Fíjense cómo oran los discípulos. Dice, su Señor, que conoce los corazones de todos, no nada más de ellos 2, sino de todos, ¿verdad? Muestra cuál de estos 2 has escogido. ¿Sí? Y Dios respondió, ¿verdad? No le pregunta a ver cuál es más buena onda, ¿no? Sí, ¿quién sabe más? ¿Cuál es el buena onda? ¿Cuál es el más carismático? ¿Verdad? ¿Cuál es el que, Señor, el que se ve con más conocimiento, con más empatía? Dios no le importa eso. Nos dice, tú conoces, Señor, el corazón de todos. Dinos quién es el que debe de ocupar esto. ¿Verdad? Porque ante Dios no podemos engañarlo. O sea, a veces queremos ser más listo que Dios y queremos engañar a Dios con lo que estamos haciendo. Y queremos ocultarle cosas a Dios cuando ante Dios no podemos ocultar nada. Bueno, que no se entere nadie, ¿no? Voy a andar aquí a escondidas. Y Dios dice, te estoy viendo. ¿Sí? Aquí en la noche donde nadie me ve. ¿Verdad? Aquí ya iba a decir algo, pero también me iba a llevar la piedra, entonces mejor ahí la dejamos. Entonces son cuestiones que a veces queremos hacer algo en nuestra carne, ¿verdad? Y dice, te estoy viendo. Y no es la forma, no podemos engañar a Dios. Lo más tonto que podemos hacer es creer que podemos engañar a Dios. ¿Verdad? Como puse aquí un punto, la omnisciencia de Dios nos debe llevar a confesar nuestro pecado. ¿Por qué la omnisciencia de Dios nos debe llevar a confesar nuestro pecado? Porque si yo entiendo que Dios sabe todo, y si lo que yo hice no está oculto ante los ojos de Dios, como les dije hace rato, lo más tonto que puedo hacer es que no lo voy a confesar delante de Dios para que no diga que pequé. Pues ya te vio, ya sabe que lo hiciste. Tienes ahora que venir con un espíritu arrepentido delante de Él, porque Él ya sabía que ibas a pecar mucho antes de que pecara. Ahora tienes que venir y decirle, Señor, pequé. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, de todo. Entonces, si nosotros hemos cometido alguna falta, tenemos que venir ante el trono de la gracia, ¿verdad? Y decirle a Dios, Señor, pequé delante de ti, perdóname. Y a veces es difícil aceptar que hemos cometido un pecado, como el caso de David, ¿verdad? Cuando David comete ese doble pecado de adulterio y homicidio, ¿verdad? David, a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque así Dios lo declara en la Biblia, él dice, David es un hombre conforme a mi corazón.
Pero David comete un doble pecado para que nosotros veamos también que no somos exentos de hacer esas cosas. David comete adulterio y David comete homicidio premeditado. Y David no se arrepiente inmediatamente. David guarda su arrepentimiento, ¿verdad? Hasta que Dios tiene que enviarle a un profeta. Y va y le dice el profeta, ¿verdad? Dice, había dos pastorcillos. Uno tenía muchas ovejas y el otro solo tenía una y la cuidaba con mucho amor. Pero vino el otro pastor y lo mató por apropiarse de esa oveja. Y dice, dime, oh rey, ¿qué merece ese pastor? Y David se levanta enfurecido, ¿verdad? Y dice, merece la muerte. Y le dice Natán, pues tú eres esa persona. Y David en ese momento dice que reaccionó, ¿verdad? Y se arrepintió al momento ante Dios. Y Dios lo perdona. Pero sabemos las consecuencias de su pecado. Dios le dice, David, te perdono, pero las consecuencias las vas a vivir, esas no te las voy a quitar. Ante mí quedas perdonado, pero las consecuencias de tu pecado, esas las tienes que vivir. Ahora sí, como decimos aquí en México, tienes que apechugar, ¿no? Lo que hicimos, tenemos que recibir lo que hayamos hecho. Y fíjese que, bueno, tomando un amigo, sí, es muy importante lo que él comenta, esa historia, como lo está comentando. A veces nosotros, cuando vamos a la iglesia y todo, nos meten en la cabeza que Dios ya te perdonó todo, ¿no? Pero nunca te hacen sentir que si tú fuiste culpable, lo que te pasó fue cuestiones de que el enemigo te tocó, te llevó, y a veces así es como a lo percibimos y queremos refugiar en el momento de nuestro problema y de evadir la responsabilidad, acercamos y nos vamos a la idea de que no somos culpables. Ya ser perdonados que fue casualidad o el enemigo nos pegó. Pero la realidad es esa, o sea, tú tienes perdón, pero Dios te perdona y todo, pero es cierto, sigue todas las consecuencias de nuestros actos. Así es. Y eso lo vemos, vaya, no sé, o sea, yo lo he visto de forma de ser y también lo he visto con gente que me ha afectado a mí, ¿no? Pero yo les he dicho, o sea, conmigo no tienes ningún problema, sin embargo, lo que tú hiciste tiene repercusión, y eso, ¿cómo lo haces? Sí, por eso como veamos, dice que Dios paga conforme a nuestras obras, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos arrepentidos ante Dios, Dios nos perdona, pero las consecuencias, esas no las va a quitar. Sí, por ejemplo, eso de un caso de una persona que a mí, por ejemplo, me afectó económicamente, ¿no? Pues yo le decía, efectivamente, o sea, tuviste un daño hacia mí, ¿ok? Pues no hay ningún problema. Sin embargo, Dios te volvió a dar aceite y te volvió a llenar tus pinajes, te volvió a dar trabajo y te volvió a dar la oportunidad de poder pagar tus deudas y vivir con lo que te sobra. Sin embargo, consideras que eso es un problema que no puedes evitar. Sin embargo, yo digo, no tienes Dios trabajo, te llenó tus pinajes, te volvió a llenar de aceite. Tienes la oportunidad de reparar las consecuencias. Y a veces nosotros no nos acordamos de eso, que Dios nos vuelve a dar, nos vuelve a proveer. Y eso lo hacemos también, bueno, en mi caso lo he evitado, porque yo antes así se llama, ya es bueno, ¿no? Ya no voy a pagar nada. Pero no es cierto, o sea, realmente sí tenemos que tratar de restaurar esos problemas. De resarcir, ¿no? Sí, inclusive, bueno, yo aquí les puedo decir, y como les hablé en un principio, que aquí va a haber toda la confianza, ¿verdad? Yo estoy pagando consecuencias de pecados que cometí. Estoy pagando consecuencias hasta la fecha, y algunos difíciles. Entonces, pero como algunos quizás no sepan, yo tengo una hija, ¿no? De 12 años, entonces, y ahorita no puedo verla. Entonces, para mí es difícil. Entonces, es una consecuencia de mi pecado, de mis tomas de decisiones y pecados que cometí erróneos en su momento y que ahora las estoy pagando. Dios me perdonó, sí, me perdonó, porque Dios es bueno y perdona, pero las consecuencias, esas deudas, no te las voy a quitar. Esas las vas a vivir. ¿Para qué? Para que aprendas a no volver a hacer lo mismo.
Dios no nos quita las consecuencias. Amén. Entonces Dios conoce, dice Oseas capítulo 7 verso 2. Oseas capítulo 7 verso 2. Oseas está después de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas 7:2. Espérame, para que lo encuentre acá. Está después de Jeremías, Ezequiel, Daniel y sigue Oseas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas capítulo 7 verso 2. Oseas 7:2. ¿Ya? Sí. Ok, dice. ¿Oye? Oseas capítulo 7 verso 2. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué dice? Dice Oseas 7:2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. ¿Sí? Esto es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Dice que el hombre no considera que Dios ya tiene presente todo eso. Que ante Dios no está nada oculto. Del que tranza, como dicen por ahí, que el que tranza no avanza. Pues ante Dios dice, vas a avanzar, pero tarde o temprano voy a ajustar cuentas contigo, ¿no? Ese es el detalle. Decía por ahí un granjero, ¿verdad? Que decían que los cristianos se reunían los domingos y dejaban las granjas para reunirse. Y ese granjero que era ateo, ¿verdad? Seguía trabajando. Y él decía, los cristianos son flojos, ¿verdad? Y él tuvo una producción abundante en esa cosecha. Y él declaró ante los medios, esto es el producto de mi trabajo. Y el periodista puso al final, pero Dios no ajusta cuentas todavía en octubre. Entonces, va a haber gente que aparentemente en su maldad va a prosperar, pero Dios está diciendo que va a llegar el tiempo donde Él va a decir, hasta aquí, no hay más. Hebreos capítulo 4 verso 13. Hebreos está nuevo, viejo. Nuevo, está antes de Santiago. New Testament. New Testament. Hebreos 15:2. 4:13. 4:13. Después de Timoteo. Primera, segunda de Timoteo, a Tito, a Filemón, Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos 4:13. Dice, ¿ya está? Perfecto. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué tremendo, ¿no? Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se hace, ¿verdad? Que Dios va a ajustar cuentas tarde o temprano. ¿Mande? Sí. La omnisciencia de Dios, vuelvo un poquito más rápido para allá. La omnisciencia de Dios hace que podamos descansar en su voluntad. Por eso cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, ¿cómo les enseña a orar? Con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Por qué es el hágase tu voluntad? En primer lugar, porque Dios conoce todas las cosas.
Yo al descansar en la voluntad de Dios sé que estoy descansando en lo mejor, como lo vimos anteriormente. La voluntad de Dios es que buena, agradable, perfecta. Entonces, si yo descanso en esa voluntad, sé que va a ser algo bueno, agradable y perfecto, aunque para mi carne a lo mejor no, pero en términos de redención y espiritualidad es lo mejor. Entonces, la voluntad de Dios está enfocada ahí. Por eso Jesús enseñó a orar siempre: hágase tu voluntad. Inclusive cuando Jesús ora en el Getsemaní, ¿verdad? Padre, cuando sabía que ya se acercaba la hora de su muerte, dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Porque los propósitos eternos de Dios también se tienen que cumplir. Entonces, descansar en la voluntad de Dios, hermanos, y en la omnisciencia de Dios, sabiendo que es un Dios que conoce todo. Yo puedo pedir: Señor, ese trabajo es el adecuado para mí, Señor, yo lo reclamo, ¿verdad? No sabes si en realidad es el adecuado para ti. Dios dice: no, porque en ese te vas a perder, porque en ese vas a destruir a tu familia, porque en ese vas a destruir a tus amigos, porque en ese te vas a volver, si de por sí eres re malo, pues olvídate, te vas a volver un ogro ahí, ¿verdad? Entonces a veces Dios, por eso tenemos que pedir: Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad este trabajo, es tu voluntad esta amistad, es tu voluntad esta relación, es tu voluntad esta reunión, es tu voluntad. O sea, ¿cuál es tu voluntad? Yo tengo que descansar en esa voluntad. Yo no desconozco. Por ahora, ¿verdad? Doctrinas que hablan de que arrebátalo y quítalo y tono y ponlo. Es desconocer totalmente la omnisciencia de Dios. Yo puedo reclamar mil cosas y que al final me van a afectar terriblemente a mi vida. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando nosotros empezamos a codiciar el dinero y el dinero y el dinero y el dinero, entonces se van a venir todos los males posibles sobre nuestra vida. ¿Por qué? Codicia, avaricia, ¿verdad? Poder, engaño. Dice por ahí un dicho: dale poder y dinero al fulano y vas a ver en realidad quién es, ¿no? Entonces ahí se demuestra, raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, en la omnisciencia de Dios, que ese es un punto que vamos a ver posteriormente, nosotros a través de la omnisciencia de Dios podemos ver la deidad de Jesucristo, porque Jesucristo demostró ser omnisciente. ¿Sí? Ya, Juan capítulo 21, verso 17 y 18, Evangelio de San Juan, capítulo San Juan, capítulo 21, versos 17, 18 y 19. San Juan, capítulo 21, versos 17 al 19. Al 19. ¿Ya están? Sí. ¿Ya están? No, estás en Hechos. No. 17, 19. Ya estás más a otro lado. ¿Ya podemos terminar? 17 al 19. Sí. Ok, dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Fíjense el detalle aquí. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Acordémonos que Pedro viene de la negación
de Jesús. Este es el primer encuentro entre Jesús y Pedro después de la negación. Pedro niega 3 veces a Jesús. Jesús 3 veces le dice a Pedro, ¿me amas? Fíjense que Jesús no viene y le mete el dedo en la llaga y Pedro, me negaste, Pedro. No, Jesús viene y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, yo creo que inmediatamente le cayó el 20, ¿verdad? Y se acordó de cómo negó al Señor. Así es, exacto. Entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ahí estamos hablando de la omnisciencia de Jesucristo. Señor, tú sabes la realidad de mi corazón. ¿Quién conoce el corazón? Solo Jehová, solo Dios. ¿Y por qué a Jesús le dice, tú lo sabes todo? Tú sabes que te amo, ¿verdad? Tú sabes que a pesar de esa falta que cometí, Señor, y que estoy arrepentido, ¿verdad? Tú sabes que te amo. Yo sé que te fallé, Señor. Yo creo que aquí está explícito todo eso. Tú sabes que te fallé, Señor. Yo sé que lo sabes, pero sabes que te amo, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. Y después de ahí, para probar la omnisciencia de Dios, por eso estoy citando eso, Jesús le predice lo que le va a acontecer en un futuro a Pedro. Dice, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Y dice ahí claramente, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cómo murió Pedro? Murió crucificado. Él pidió ser crucificado de cabeza para no morir igual que su maestro, para no morir igual que Jesucristo, pero murió crucificado. Jesús le estaba prediciendo la manera en la que iba a morir. Por eso Jesús conoce, Jesús fue omnisciente, ¿verdad? Él conocía. Y después al final, fíjense, es la parte que me gusta y que no había descubierto hasta hace poquito. Jesús le dice, sígueme. ¿Por qué le dice ese sígueme? Porque si nos trasladamos antes de la negación, ¿qué le dice Pedro? Señor, yo te voy a seguir aunque los demás no te sigan, ¿verdad? Yo doy mi vida por ti, Señor. Y cuando Jesús le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Pero aquí el Señor le dice, ahora sí, Pedro. Como que ya estaba listo para seguirlo, ¿no? Exacto. Ahora sí, Pedro. Listo. Sigue. Ahora sí, Pedro, que fuiste restaurado y entiendes mi amor y entiendes el amor que tú tienes hacia mí y entiendes que vas a morir de la forma en que no quieres. Ahora sí, Pedro, sígueme. Ahora sí. Sí, porque primero era Pedro que decía, te voy a seguir, Señor, Sí. daré mi vida por ti. Y Jesús le dijo, ¿me vas a negar? Fíjense, la maravilla de Dios. Yo no, hasta hace poquito, quizá, no le miento, tienen 10 minutos que lo acabo de ver esto, no lo había visto yo. Y ahorita estoy viendo ese, sígueme. Ahora sí, Pedro, sígueme. Ahora sí estás preparado para seguirme, Pedro, y para pagar el precio de seguirme, ¿verdad? Sabía que ahora no lo iba a negar. Sabía que ahora no lo iba a negar. Ahora iba a dar su vida por él. Así es, que no le iba a importar morir así, No iba a importar. cruelmente. Pedro muere crucificado. Pedro muere crucificado de cabeza. En sí todos los apóstoles, a excepción de Juan, fueron martirizados. ¿Y a todos los crucificaron? No todos. Uno de ellos, creo que fue Felipe, murió lo envolvieron en un saco de cuero, lo amarraron y lo botaron al mar en vida. A otro le atravesaron una lanza por el recto. Lo empalaron. De atrás hacia adelante, lo lancearon por predicar el evangelio, y a otros les cortaron la cabeza, ¿verdad? En sí el único que se salvó del martirio fue Juan, que lo llevaron a una isla solo. Entonces ya Ahí murió. regresa a los años posteriores y ya después muere de vejez, ¿verdad? Muerte natural. Sí, muerte natural. Pero fue el apóstol más longevo, Juan. Sí. A él se le revela el Apocalipsis precisamente en esa isla desierta, ¿no? Entonces Dios tiene todo bajo su control, hermanos.
Entonces, hermanos, podemos orar incluyendo este atributo como lo hemos visto. ¿Cómo oraron los apóstoles para elegir al que iba a ser el apóstol que iba a sustituir? Oraron: Señor, tú conoces los corazones, así que tú elige quién va a quedar. Cuando necesitamos algo, Señor, tú conoces. Si vamos a hacer algún detalle, hermanos, a mí se me ocurre, no sé, no estoy diciendo que pueda ser así, pero si van a hacer alguna inversión, Señor, tú conoces la realidad. Tú sabes si esto es correcto que yo invierta aquí o no. Señor, tú sabes si es correcto si yo tengo que estudiar esto. Señor, tú estás correcto si yo tengo que entrar acá. Tú conoces mejor las cosas que yo. Para mí, pintan color de rosa, ¿verdad? Les puedo decir rápidamente un testimonio. Yo estuve 2 años sin trabajar. Me quedé 2 años sin trabajar. Gracias a Dios, pues ya llevo como 6 años ininterrumpidos, ¿verdad? ¿Por voluntad o por...? Pero de repente se abrían unas puertas así, hermosas, pero hermosas. Yo hasta vislumbraba hasta miles de pesos ahí, ¿no? Y yo ya, pero me cuenta que así como que iba a entrar, pero yo antes de entrar decía: Señor, esto es tu voluntad, si no es tu voluntad, ciérrala. Y ¡pah! Casi me la pegaban en la cabeza, ¿verdad? Y se me cerraban, pero así de golpe. Ya era de que me decían: ya, mañana iniciamos, y venía yo mañana, se cayó todo. Ya no, ¿verdad? Pero tú orabas. Sí, orando, pidiendo la voluntad de Dios. A veces hasta en el área sentimental, en el área emocional, en la amistad, en el trabajo, en todo tenemos que pedir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque tú conoces mejor las cosas. Ahorita que está creciendo, ¿cómo se llama? Ashley. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿En qué escuela tienen que estar? ¿Cómo la voy a educar, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Verdad? Me ha pasado, por ejemplo, tengo algunas cosas, un proyecto que le gusta a diferentes personas, y cuando se ora, yo he notado que cuando oras, se mueve. Mientras oras, se mueve. Dejas de orar, se para. Principalmente en cuestiones legales, en las que yo he notado en mi caso, las que son de abogados y cosas que son de contienda. Yo he notado eso. Cuando tú dejas de orar, se empiezan a parar todos tus proyectos. Empiezas a orar y a pedirle a Dios, y se empiezan a ir y caminan. Pues sí. Vamos a orar pidiendo la voluntad de Dios en todo, ¿verdad? Si vamos a iniciar un negocio con inversionistas o algo, orar: Señor, es tu voluntad, que ellos entren también aquí a esto. Porque para nosotros puede ser excelente, pero a lo mejor para Dios dice no. Puede ser nuestra perdición. Puede ser nuestra perdición, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hermanos.